que mucha gente que tiene 20 años de POC no tiene. ¿Okay? Y acá les pongo el mapa genérico, una base aérea acá, una empresa en Ucrania de material de construcción, un hospital en Inglaterra, una escuela en Israel, una cárcel en Singapur. ¿Qué tienen en común? Además de traseo. La necesidad de cambiar, la necesidad de un cambio. La metodología que se aplicó. La necesidad de un cambio. Esto es interesante. Por ejemplo, una empresa que gana bastante plata, ¿tiene la necesidad de cambiar? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Sí, pero en casi todo. Sí, quiere más. ¿Por qué quiere más si ya gana bastante plata? Por su mismo proceso de ser una empresa que tiene que reinvertir, crecer. ¿Por qué tiene que invertir y crecer? Esta es la pregunta. Porque vamos a manejar mayor cantidad No hay presupuesto. de personas. Este es un medio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué o para qué quiere crecer más? Si estamos mal, es razonablemente fácil decir, hay que cambiar. Si soy el peor hospital en términos de emergencia en Inglaterra, bueno, cualquier cosa que haga no me va a quedar peor que esto. No hay una posición abajo. ¿Okay? Tiene que mejorar. La escuela Reutz también estaba demasiado mal. Pero la base de Warner Robins, Tegra, no estaba exactamente mal. Singapur como sistema entero tampoco estaba mal. Para la vida de los prisioneros sí, estaba bien. Ellos volvían a la cárcel y ya, se mueren en la cárcel. No hay vida afuera para ellos. ¿Cómo? ¿Qué significa los tiempos cambian? Una empresa que ahora, por ejemplo, produce esos autos para mañana, van a ser diferentes, porque las personas que lo compran también van cambiando y van teniendo las necesidades. O sea, el entorno cambia. Las empresas, El entorno donde viven las empresas cambia. claro, y las empresas tienen que ver cuáles son las necesidades de los clientes. Bueno, pues estamos tocando acá una cosa muy importante, la necesidad de cambio, y quiero agarrar estos conceptos para que los tengan presentes. Hay una necesidad muy fuerte, que es el entorno o situación, si quieres, cambio. Calidad Sí. de vida. ¿Y Calidad hay de- cuántas empresas, organizaciones, civilizaciones que se derrumban, se destruyen porque siguen actuando y el entorno cambió? ¿Verdad? Muchas de ellas exitosas, con éxitos gigantes, pero la historia cambia y ellos quedan obsoletos. O sea, un modelo, si das tiempo suficiente al entorno, se queda obsoleto. Una forma de manejar queda obsoleto. Personal o de organizaciones, civilizaciones, empresas, no importa. O sea, el entorno cambia. Bien, hay otro punto muy importante, que es parecido, pero no es igual, que es lo siguiente. Imagínense hablando, por ejemplo, de civilizaciones con los romanos. Los romanos tenían una infraestructura bastante buena. Invertían bastante en estradas, en infraestructura de ingeniería, logística, agua, todo tipo de cosas para expandir su imperio. Pero tenían un recurso del cual dependían, que eran los esclavos. Y después de un rato, el volumen de esclavos necesarios para mantener, y obvio para crecer el imperio, se convertía en impracticable. No había más gente. O sea, no tenían de dónde sacar tanta gente para manejar el imperio y para crecer el imperio. Y esto fue lo que derrumbó al final el imperio romano. No tenían forma de manejar, no tenían recursos necesarios para manejar y no encontraron otra forma de manejar su imperio. Yo hago una metáfora más o menos bélica, que es, acá tienen también la combi, ¿no? Sí, es la combi del abuelito. ¿Ustedes se acuerdan de la combi del abuelito? Todos tienen edad para acordarse. La combi que el abuelito usaba, salía con la combi a 10 por hora y tenía la rueda acá y tenía que hacer de una vuelta entera hasta que las ruedas empezaran a girar. Esa es la combi del abuelito, ¿no? Iba de la casa al sitio, volvía y hacía sus cosas 10 por hora siempre, ¿no? Pero
y hacía toda la vuelta así para que empezara a girar, y fue todo de vuelta para empezar a girar al otro lado. Y hay un tiempo, ¿no?, para que empiece a girar hasta que la combi haga el mismo movimiento que hizo con la rueda. ¿Y qué pasa con la combi a 10 por hora? Es perfecta para el abuelito, ¿no? Te va a todo lado, lleva a la familia, vuelve con sus cosas, todo tranquilo. Pero, ¿qué pasa con el abuelito si empieza a andar a 80 por hora con la misma combi, en la misma carretera? No pasa, ¿no? La primera curva significa un desastre, un accidente, un peligro, un choque, cualquier cosa. O sea, la misma combi, el mismo manejo, las mismas posibilidades y características técnicas, con una velocidad un poquito mayor, no funciona. O sea, cualquier modelo, cualquier forma de manejar, cuando la usamos con una velocidad mayor, deja de ser aplicable. ¿Okay? Y esto las empresas encuentran muy seguido. Ah, encontré un buen mercado, soy exitoso, mi fórmula se vuelve obsoleta o inefectiva en este entorno, en este volumen de trabajo. ¿Okay? Es como atravesar a una calle en San Pablo con los ojos cerrados todos los días, 3 veces al día. Tu expectativa de vida va a ser chica, ¿no? Si haces en una ciudad del interior, una vez al año, vas a vivir hasta 90 años, tranquilito, saludable. Es la misma cosa, ojos cerrados, cruzando la calle, pero el volumen, el número de veces que nos exponemos a un riesgo o que tenemos que ejercer alguna cosa cambia brutalmente. ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de forma de manejar las cosas tengo que pensar? Entonces hay un segundo motivo para cambiar, que es la velocidad, la intensidad de uso invalida modelos, invalida fórmulas, metodologías, lo que sea. ¿Okay? Y hay una tercera, más insidiosa, más sutil, pero quizá más potente de las tres, razón para cambiar. Y esta razón tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos una bioquímica, una forma de manejar las cosas en nuestro cerebro que es muy particular, muy específica al ser humano. Bueno, el ser humano y muchos animales que comparten nuestra mecánica de pensamiento y procesamiento de las cosas en la cabeza, pero es muy común y conocida para nosotros. El ser humano es incapaz de evaluar cosas aisladamente, cosas por sí mismas, cosas en términos absolutos. Nosotros solo sabemos evaluar cosas en términos relativos, comparativos. O sea, el ser humano se aburre muy fácilmente. Este es el resumen de nuestra mecánica cerebral. Nosotros nos aburrimos muy fácilmente. Hacemos la cosa bien hoy, mañana, después, es cómo funcionamos. No es por ser soberbo o por ser ambicioso o cualquier cosa así. Es nuestra bioquímica cerebral. Nosotros vemos cosas muy parecidas y no las percibimos. Empezamos a dejar de verlas con el tiempo. Y esto nos causa angustia, nos causa ganas de cambiar. ¿Okay? Entonces el cerebro humano también no se queda muy bien parado. No se queda muy bien con un absoluto. ¿Okay? Esta es la tercera y quizás la más fuerte, la menos conocida y menos reconocida, pero el ser humano es comparativo. Y esta es la única cosa que nos de verdad deja felices. Hay que ver un cambio, un salto, alguna diferencia, un contraste, si quieren. Entonces estos son términos necesarios para la felicidad, el crecimiento y quizás la salud del ser humano. Si mantienen el músculo flexionado mucho tiempo, van a haber un estrés. Y no es hecho para esto. Tiene que abrir y cerrar, tiene que tener movimiento, cambio. ¿Okay? Una diferencia. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que reaccionamos, depende de esto. Entonces decir, ¿por qué cambiar? Es una no pregunta.
No es una duda, no es una elección, es una obligación. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, gracias por tu comentario. Esto es una cosa que ellos de alguna forma integraron en sus trabajos. La necesidad o la obligación del cambio. ¿Está bien? Si nosotros nos engañamos pensando que no es necesario cambiar, una de estas tres cosas, o más de una de estas tres cosas, nos va a atrapar, nos va a hacer daño, fácil. ¿Sí? Todo tiene su precio, puedes agir como quieres, pero las consecuencias no son enteramente buenas. En estos casos no son nada buenas. ¿Qué más tienen en común estas cosas, estos casos? ¿Qué cambió en estos casos? La velocidad de los resultados. Los resultados. Más tiempo, eficiencia. Más eficiencia, ¿qué más? Con más eficiencia, queremos decir que tenemos un esfuerzo igual o menor y un resultado igual o mayor. La calidad. Calidad, o sea, una eficiencia de una eficacia. Claro, eficacia. No solo eficiencia, eficacia o un cambio. ¿Qué más? La productividad en menos tiempo. La productividad. En menos tiempo. O sea, estamos todos acá alrededor de un tema interesante, o sea, usar mejor lo que tenemos. O sea, el cambio es siempre posible, pero la mayor cantidad de posibilidades de cambio nos lleva a lugares peores de lo que estamos hoy. O sea, ni todo cambio es una mejora. Toda mejora es un cambio, pero ni todo cambio es una mejora, ¿está bien? O sea, hay una asimetría en estos dos conceptos. Y la adaptación y la adaptación, por ejemplo, una organización siempre está en un mismo sistema, ¿no? Pero los tiempos van cambiando, entonces tiene que adaptarse al ritmo del tiempo, pues, de lo futuro, ¿no? Pero acá, ¿piensas que ellos se adaptaron al tiempo o ellos tomaron control y administraron su propio tiempo? Sí. Claro, administrar su propio tiempo. ¿Okay? Reconocer la necesidad de cambio es hacerse más dueño, tener más control o influencia sobre su propio ritmo, tiempo y evolución. Pensar que las cosas no tienen que cambiar es hacerse víctima, pasivo, en cómo cambian los entornos, requerimientos, las otras cosas que nos mueven. Ralar o empujar. Ustedes eligen. Es muy distinto. Y acá hablamos de eficiencia también. O sea, eficiencia es un concepto antiguo. Si yo puedo buscar la raíz académica, quizás, vamos a volver hasta los griegos. ¿Sí? Con Arquímedes. ¿Ustedes se acuerdan del principio de eficiencia de Arquímedes? El principio de la palanca, ¿verdad? El principio de la palanca dice básicamente que si cambiamos la forma de aplicar nuestra fuerza, realizamos mucho más. La palanca es esto, es un transformador de fuerza. Transforma movimiento en potencia, si quiere. Y esto es muy interesante porque tenemos muchos recursos, muchas cosas disponibles. Hoy por hoy es difícil decir que la humanidad vive en una era de escasez o falta de recursos. Tenemos. Lo que tenemos es una dificultad de usarlos bien. O sea, me molesta un cachito cuando vuelve mi hija de la escuela con los cuadritos ecológicos diciendo agua potable es un recurso escaso. Ok, potable quizás, pero tenemos un volumen de agua potable en la Tierra bastante alto y volumen total de agua gigante. 70% del planeta es cubierto por agua. Y la profundidad que el agua va es mucho mayor que la altitud de las montañas que tenemos. Entonces tenemos un volumen total de agua muy grande. Y decir que esto es un recurso escaso significa que estamos pensando en no poder usar toda esta agua. No está accesible para nada, no hay forma, es imposible. No,
Hay muchos países, inclusive, que dependen de esto. Israel, por ejemplo, es uno que depende de desalinizar el agua del mar para producir agua para sí mismo. Lo que pasa es que esto cuesta plata, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta recursos. Si esto pudiera ser hecho más barato, suficiente más barato, bueno, muchos conflictos del Oriente Medio desaparecerían. Partes muy significativas del planeta cambiarían. No tendríamos más el mismo problema social y económico que tenemos hoy con respecto al agua. ¿Cierto? ¿Bien? O sea, el tema de eficiencia cambia también la realidad de la gente. El tiempo que se usan con las cosas cambia la forma de vivir. Déjenme ver si tengo acá. Sí, lo voy a poner en un rato. ¿Tenemos internet acá? Quiero mostrarles una pieza de tecnología muy interesante que habla del cambio del tiempo, pero la pongo un poquito más adelante para que tengamos varios ejemplos. Pero el cambio de tiempo y eficiencia no es solo hacer más o lo mismo, o más o menos. Es cambiar el entorno. Hay fronteras y límites cuantitativos que cuando cruzamos cambia la forma de vivir. Cambia mucho. O sea, hacer más con lo mismo es muy impactante. No solo por el volumen, pero por las reglas que se cambian con eso. ¿Se acuerdan? La velocidad e intensidad invalida modelos. Entonces, hacer más por lo mismo cambia mucho lo que se puede hacer. ¿Okay? Entonces, también con esto. Y por último, les quiero volver a preguntar qué es el entorno donde TOC no se aplica. ¿A dónde TOC no se aplica? Ahora tengo aún más agua. Tienes más agua ahora. Por favor. Solo una pregunta antes de responder esto. En las empresas, y me imagino que en todas las instituciones, no solamente empresariales a nivel educativo, siempre hay gente que, si bien el ser humano tiende a eso, a ser competitivo, a no conformarse, a aburrirse, como dijiste en su momento, pero hay gente que también no. Hay gente que hace por 10, 15 años lo mismo y más bien se disgustan cuando les cambias el entorno, no quieren, no se adaptan fácilmente. Entonces, en ese caso, aplicas el tema del TOC, o sea, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Listo? Ya volvemos ahí. Okay. Sigo con mi pregunta. El Estado también te limita con ciertas normas, con ciertas leyes que no se acercan a tratar de dar estos impulsos de cambio. Por ejemplo, tenemos la minería, un caso palpable acá en Perú, ¿no? Si bien estamos en el boom de la minería, el Perú tiene bastante yacimiento, bastante minería, tiene recursos, pero en estos últimos tiempos, a pesar de todo, entonces que se presenta, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, se empieza que las aguas no se contaminen, entonces se cierran esos procesos de cambio, se cierran, incluso se cierran empresas y empresas que tienen que ir. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una normatividad que te dé la oportunidad de invertir, crear ese proceso de cambio. Yo veo la conexión con resistencia al cambio, aún no veo la conexión con dónde no se aplica TOC. ¿Dónde no se aplica TOC? No funciona. Si quieren acceder a la conferencia anual de TOC este año, hay un track solo de aplicación de TOC en gobierno. En Estados Unidos, Europa del Este, por todos lados.
no sabe decir la aplicación específica en política, pero en tesis es aplicable. No sé si alguien se dio el trabajo, si el beneficio vale el esfuerzo, pero en tesis es aplicable. Y en el manejo del gobierno hay casos puntuales. Quizás porque el manejo hoy sea tan malo, quizás porque el potencial sea alto, pero hay muchos casos. ¿Qué cambió? ¿Qué elementos del sistema que vimos acá cambiaron? ¿Cambiamos alguna tecnología? ¿Cambiamos algún espacio físico, un edificio, alguna cosa así? ¿Qué cambió? La actitud de la gente. La actitud de la gente. Hay dos elementos acá en la respuesta. Actitud, es algo que tenemos acá, y que moldea nuestras acciones, ¿no? Y nosotros, la gente, ella misma, ¿no? Tenemos estos dos elementos. Miren, TOC solo se aplica y se vuelve solo para trabajar con la gente. TOC no sirve, no se aplica para trabajar con cosas que no son humanas. ¿Ok? Si quieren entrenar al perro mejor con TOC, no va a funcionar. Si quieren desarrollar una nueva teoría de la expansión inflacionaria del Big Bang, con TOC no va a funcionar. Quizás uno que realmente te ayude como investigador, como físico, a pensar en esto, pero la teoría ella misma, arreglar todos los infinitos y los números, la matemática, no te va a ayudar. ¿Okay? Pero, si quieres hacer un cambio en tu vida, como sos humano, por lo tanto, sí, esto se aplica. En la organización, en la sociedad, en la empresa, en la escuela, todos son sistemas manejados y muchas veces operados por personas. Algunos son operados por personas, pero de recursos distintos, máquinas, tecnologías de apoyo, lo que sea, como empresas. Otros son 100% operados y manejados por personas. Así que son el blanco ideal para TOC. Yo no quiero decir ni darles las ideas que esto es fácil. Voy a presentar muchas herramientas sencillas. Sencillo, cuando pensás con mucho cuidado, es el opuesto del fácil. Lo sencillo es mucho más difícil que el complejo. ¿Okay? Lleva más tiempo, más pensamiento, más dedicación, más disciplina, hacer algo sencillo que hacer algo complejo. Tornar algo complejo es bastante fácil. La vida casi se hace cargo de esto por nosotros. Transformar el sencillo es un tema distinto. ¿Okay? Les voy a presentar varios conceptos sencillos, pero no fáciles. ¿Okay? Esto es TOC, es una forma de transformar organizaciones humanas. Organizaciones en un sentido matemático, que va desde una persona hasta todo el planeta. ¿Okay? Cualquier cosa en el medio, sí. Entrenar al perro, no sirve. ¿Okay? No va a funcionar, mi perro es un terror. Hace lo que se le da la gana, muy lindo, etcétera, pero no tengo idea cómo llevárselo de un lado a otro. Funciona de una forma distinta. ¿Okay? Y todas cosas que funcionan de formas distintas tienen que tener métodos, mecanismos, formas de manejo distintas. ¿Okay? Esto es la esencia de TOC, saber hasta dónde tu pensamiento puede ir, retarlo, chequearlo, sustituirlo por otro. ¿Okay? Humberto, una consulta. Sí. Supongamos en un conflicto entre dos personas, tú quieres resolver el conflicto y la otra persona no quiere. Ahí, en esa situación, desde mi punto de vista, creo que no se podría aplicar TOC, o sea, TOC no funcionaría. Bueno, siempre puedo contar con Pati para ponerme buenas cosas acá. ¿Cuántos conflictos dijiste? Son dos. Dos personas. No, dos conflictos. Uno porque quiere resolver una diferencia de ideas, el otro porque la persona no quiere resolver el conflicto. Hay dos conflictos cruzados. O sea, no quiere hacer la nube. Hacer la nube es una herramienta. Resolver el conflicto es un hecho entre personas. ¿Okay? Son cosas distintas. Y acá les voy a retar muchas veces en hacer la diferencia entre los hechos y los métodos. ¿Okay? Hechos es una cosa, acción es una cosa, resultados es una cosa, método es otra. Hay muchos caminos
para el mismo punto. Unos mejores, otros peores, otros más con nuestro estilo, otros más distintos de nuestro estilo. Hay muchos caminos. Hay gente que vive y gana mucha plata haciendo negociaciones, arreglando conflictos, bien o mal, de acuerdo con nuestros estándares o no, pero sin jamás escuchar hablar de una nube. Y funciona. Hasta cierto nivel funciona muy bien. Eso es por qué no. Gente, esto es muy importante. Con el hecho de retar a los pensamientos, a los supuestos, nosotros nos ponemos en el punto de retar el uso de las herramientas ellas mismas que vamos a explotar acá. ¿Son buenas? Sí, pero en algunas situaciones otras se puede presentar mejor. ¿Ok? Entonces les voy a hacer algunos retos para que las usen y dejen de usar a la vez y puedan sentir cómo esto se va a integrar en su vida. ¿Ok? Muchas veces nuestra pasión o dedicación o amor por una cosa nos ciega para no usarlo. Nos ciega para la posibilidad de usar otra cosa en un determinado momento. Y esto causa un montón de líos, como todos ustedes ya deben haber experimentado en su vida. Bueno, hay un montón de referencias. Después dejo esto con la gente de la fundación para que lo vean. Libros y punteros y cosas interesantes. Y les quiero presentar un poquito la historia, porque hay gente acá que nunca ha escuchado TOC, hay gente que la escuchó. Así que quiero darles un poquito de historia para que tengan el mismo nivel de concepto, de conocimiento de los nombres. Teoría de las restricciones es un nombre que fue creado por Goldratt, Eli Goldratt, yo hablo de él un cachito, en la década del 80. Eli empezó ahí por el medio de la década del 80 a trabajar, antes un poquito, en una empresa de software con su hermano, y por distintos motivos salió de esta empresa, hizo un acuerdo con la empresa en el cual no podía usar los nombres, siglas y términos que la empresa usaba. Ellos usaban términos como OPT, Optimized Production Technology, y otras cosas así. Los 12 principios del flujo mejorado, etcétera, etcétera. Cosas que mismo la gente que usa TOC hace mucho, quizás no haya escuchado hablar. Ustedes conocen los 12 principios del flujo mejorado, ¿no? Son muy antiguos, cosas del 83, 78, por ahí, son de esta franja. Pero Goldratt no tuvo el derecho de propiedad intelectual de usar esto. Así que resolvió tomar todo lo que él quería hacer con la empresa, pero no pudo reunir en una forma de manejar empresas, manejar entornos, y le dio el nombre TOC, Teoría de las Restricciones. ¿Por qué teoría? Teoría porque Goldratt es un físico, y como físico sabe que todo lo que tenemos en nuestra cabeza es una teoría. No hay nada, cero, bueno, aparte de una parte bioquímica, de componentes, pero todo lo que se pasa de pensamientos, de cosas que sabemos, nos acordamos, es una teoría. Nosotros no accedemos a la realidad ella misma. Tenemos un reflejo de la realidad en nuestra cabeza. Un reflejo filtrado por nuestros sentidos, filtrado por nuestros pensamientos, memorias y experiencias. No es la realidad. Por más preciso, detallado, por más bien nítido que se vea, no es la realidad. ¿Okay? Es una teoría, es una idea que se aproxima de la realidad. Es un modelo, como un prototipo, una maqueta de la realidad más sencilla. Agarra algunas características de la realidad, ignora otras características de la realidad, y nosotros nos manejamos bien con ello. ¿Qué quiere decir nos manejamos bien? Manejar bien significa, si yo hago algo en mi modelo, el modelo se comporta de forma similar a la realidad. Es como jugar con un cochecito de esto de juguete. Él se comporta de forma similar al coche grande. No es exactamente igual, no tiene motor, no tiene el tema de la combi del abuelito, pero en otros aspectos sí se comporta como el coche real. Cuanto mejor el modelo, más él puede predecir qué va a pasar con la realidad antes de que esto pase. ¿Ok? Y una teoría es dicha, una buena teoría cuando puede predecir muchas cosas, y una mala teoría cuando no predice muchas cosas. Pero siempre
es incompleta, siempre deja algo de afuera. Si es algo que no nos importa, está bien, es una buena teoría. Si es algo importante, es una teoría que necesita mejorar un cachito. ¿Ok? Y esto es lo que nos hace acordar Goldratt. Todo lo que hacemos es un modelo, es una teoría. Es una maqueta de la realidad. La realidad es mucho más rica, mucho más detallada, mucho más sofisticada de lo que estamos imaginando. Pero para que podamos hacer algo, la tenemos que simplificar, prever qué va a pasar, decidir cómo actuar y actuar. Si hicimos un buen trabajo en el modelo, la teoría, actuamos y la cosa sale como nos gustaría. Si no, tenemos que rever qué pasa. Los niños, los seres humanos son muy buenos con eso. ¿Está bien? No sé si ya han fijado, por ejemplo, cómo los nenes se quedan mirando a nosotros y de repente van detrás y miren qué pasa y vuelven adelante. Ellos van detrás y miren qué pasa y vuelven adelante. Ellos no saben que la parte detrás de nosotros no desaparece cuando no se ve. Es un modelo, ¿verdad? No puedo ver qué pasa detrás de Pati, pero estoy seguro que esto sigue allá. Sea lo que sea, hay una parte detrás. Y esta parte no desaparece cuando no la veo. Así como la mamá no desaparece cuando sale de mi vista. Y estas cosas, un modelo mental. No sale de fábrica, no somos hechos con esto listo en nuestra cabeza. Tiene que ser desarrollado. Y el ser humano tiene su mayor ventaja competitiva, si quieren, en la capacidad de crear y perfeccionar los modelos. Hay síntomas que pasan cuando la gente abandona esto. Hay una razón. Pero esto tampoco va muy bien con la forma de manejo y de vida, de funcionamiento interno del ser humano. Entonces esto crea síntomas y efectos que se pueden detectar fácilmente. ¿Okay? Esto no es un estadio natural de nuestro cerebro, de nuestra vida. ¿Okay? Y en estos 30, casi 40 años, Goldratt y muchas otras personas desarrollaron esta teoría para manejar entornos, organizaciones de una o más personas en todos lados. Empezaron con la industria, después fueron para los procesos de pensamiento, raciocinio, que es lo que vamos a usar acá. O sea, son cosas antiguas de antes de los años 90. Después, marketing, distribución, proyectos, una forma de manejar toda la empresa que yo sé, tecnología, estrategia de negocios, cosas más de retail, y por ahí vamos. Hay muchos puntos interesantes acá. Uno de los últimos libros de Goldratt, si ustedes lo pueden leer en inglés, creo que fue traducido al castellano, no estoy seguro. Se llama The Choice, la elección. Es un libro donde él fue traducido, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas el nombre, el título? La elección. Excelente. La elección es un libro que escribió Goldratt en donde él charla con su hija. Su hija es una psicóloga organizacional y ella tiene una afirmación, que su papá es un genio. Y Goldratt, para variar mucho, dice no. A él le encanta hacer retos de ideas y esta es una idea que reta. Y por el libro ellos van discutiendo si lo que él hace es un fruto de una mutación genética o alguna casualidad o de un esfuerzo que puede ser reproducido por cualquier otra persona que se dedique tanto cuanto él se dedicó. Es una buena lectura, explica las bases, mecanismos del pensamiento de TOC y hace esto de una forma interesante. Es un diálogo entre él y su hija y artículos que él ha escrito que ilustran algún punto donde él ha dicho algo y la hija ha dicho algo distinto, él deja alguna cosa para leer y nosotros seguimos este camino con él. Y es muy interesante para entender cómo se funcionan las entrañas, el funcionamiento del pensamiento basado en TOC, cómo las personas pueden acceder a una vida plena. Es el objetivo del Goldratt. Y para esto hay que pensar claramente y hay que usar mejor lo que tenemos a nuestro alrededor, inclusive lo que tenemos acá. Entonces es un libro que yo recomiendo muchísimo y va a profundizar todo lo que vamos a hablar acá. ¿Okay? Y él mismo fue una persona que se murió hace poco, hace 2 años y medio más o menos, y estuvo todo este tiempo peleando para enseñar a la gente cómo pensar más claramente, cómo acceder a su vida plena. ¿Okay? Y TOC fue puesto en tantos lugares que es difícil poner todo en una única pantalla. Hay principios que vamos a ver acá
por ustedes, hay 5, yo no me olvidé de poner los otros 2 acá, voy a poder pasar para ustedes. Hay procesos. Procesos son formas de hacer cosas muy genéricas, manejar sistemas muy distintos de una manera bastante pareja. Hay herramientas, estas sí, herramientas que son como una llave de fenda o un tornillador o una cosa así que usamos para casos específicos, y acá vamos a trabajar bastante, especialmente acá. Y hay aplicaciones que son una fusión de los procesos, las herramientas en entornos específicos. Entonces hay aplicaciones para producción, para distribución, finanzas, proyectos, personas, manejo de personas, RH, lo que sea, ventas, marketing, estrategia, educación, sistema de salud, no la curación, pero manejo del sistema, manejo de la parte humana del sistema, el flujo de trabajo. O sea, hay varias aplicaciones. Ahora tengo que meter acá gobierno, que es una aplicación distinta, muy interesante, se puede citar. ¿Ok? Y Eli está acá, tipo bárbaro, y difícil añadir alguna cosa que no se conozca de Eli a esta altura, pero vale la pena conocer su trabajo. Vamos a volver acá a la otra presentación.